Buenas tardes, profesor. El día de hoy nuestro equipo les hablará sobre el Modbus, un protocolo de comunicación industrial. El equipo está conformado por Sayas, por Leonardo, Héctor Solís, Derek y nuestro compañero Ezequiel. A continuación, mi compañero Derek les hablará sobre qué es el Modbus para poder introducir bien el tema. Les mostrará características y algunas cosas más que él mismo enseñará en un momento. Bueno, antes de empezar a ver sus características o funciones del Modbus, tenemos que saber qué es un Modbus. Un Modbus es un protocolo de comunicación abierto y estandarizado que se utiliza principalmente en la automatización industrial. Su función es permitir una comunicación entre varios dispositivos de diferentes marcas. Un ejemplo sería en una fábrica de automatización. Un PLC puede comunicarse con diferentes sensores, puede ser un sensor de temperatura, un sensor de velocidad y hasta pantallas HMI, aunque estas sean de diferentes marcas. El PLC envía una solicitud para leer o escribir datos, como por ejemplo la velocidad de un motor, la temperatura de una máquina, etc. Y el dispositivo responde con la información gracias a que el Modbus permite que esos dispositivos se puedan comunicar entre sí. Gracias a Modbus se pueden supervisar y controlar procesos industriales de manera sencilla, económica y estandarizada. Ahora hablaremos sobre la estructura y característica aplicada en la industria. Protocolo abierto y estándar. El Modbus es considerado un protocolo abierto y estándar, ya que su uso es gratuito para cualquier empresa o persona que quisiera implementarlo. Este se ve ya en diversas empresas que lo utilizan por ser tan confiable. Al ser un estándar ampliamente aceptado en la industria, es compatible con la mayoría de los equipos industriales, reduce costos de implementación, permite que empresas pequeñas y grandes lo utilicen, tiene documentación pública y accesible. En la práctica industrial, esto facilita que las plantas no dependan de una sola marca, lo que reduce riesgos y aumenta la flexibilidad tecnológica. Ahora hablaré sobre el soporte de múltiples tipos de comunicación del sistema Modbus. El sistema Modbus no está limitado a un solo medio físico de transmisión. Puede trabajar mediante comunicación serial, redes Ethernet mediante TCP/IP. Esto permite que se adapte a sistemas pequeños y económicos, redes industriales grandes y complejas, sistemas modernos conectados a la nube. En entornos industriales esto es importante porque permite comunicación a larga distancia, integración con sistemas SCADA, monitoreo remoto de procesos, expansión futura del sistema sin cambiar todo el protocolo, y gracias a su versatilidad, Modbus puede implementarse tanto en sistemas tradicionales como en arquitectura moderna de Industria 4.0. Fácil integración con dispositivos de diferentes fabricantes. Una de las mayores ventajas del sistema Modbus es la interoperabilidad. Esto significa que un PLC de una marca puede comunicarse con sensores de otra, y un sistema SCADA puede supervisar equipos de distintas fábricas. Se pueden ampliar sistemas existentes sin reemplazar todo. En la industria esto es clave porque reduce costos de mantenimiento, permite actualizaciones graduales y evita reemplazar maquinaria completa. Modbus facilita la integración de equipos heterogéneos, lo cual es fundamental en entornos industriales donde conviven dispositivos de diferentes generaciones. 3. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de Modbus. Voy a hablar sobre el Modbus RTU, Modbus ASI y el Modbus TCP. Bueno, voy a hablar sobre el tipo de Modbus RTU, que es protocolo eficiente. ¿A qué se refiere esto? Es la versión más utilizada en la industria tradicional. Funciona mediante comunicación serial, transmite información en formato binario y es más rápido y ocupa menos espacio en la transmisión. Esto permite conectar varios dispositivos en una misma red. Esto es eficiente porque reduce el tráfico de datos y tiene menor probabilidad de errores. Y es ideal para sistemas industriales robustos.
Así, en resumen, a este tipo es el más usado en plantas industriales porque es más rápido y estable y funciona bien en ambientes eléctricos ruidosos. Bueno, ahora voy a hablar sobre el Modbus ASI, facilita la lectura. Esta versión también trabaja en comunicación serial, pero aquí la diferencia es de que transmite datos en forma ASI. ¿A qué se refiere esto? En texto, así básicamente. Es más fácil de leer y analizar, se usa cuando se necesita depuración o monitoreo manual. Sin embargo, es más lento que el RTU, ocupa más espacio en la transmisión. El siguiente es el Modbus TCP, red moderna. ¿A qué se refiere esto? Funciona sobre redes de Ethernet. Este tipo utiliza infraestructura de red estándar, permite integración con sistemas modernos y se usa mucho en la industria 4.0. Aquí unas ventajas sobre este tipo de Modbus es que tiene mayor velocidad, comunicación a larga distancia, integración con sistema SCADA y servidores y permite monitoreo remoto. Aquí, pues en resumen, es clave en sistemas industriales actuales porque permite integrar dispositivos a redes empresariales y sistemas inteligentes. Ahora voy a hablar sobre funcionamiento de los Modbuses, sensores, actuadores ASI. El primer tema que voy a tocar es recolección de datos. En esta etapa, los sensores miden variables físicas, pueden ser temperaturas, presión, nivel, velocidad o voltaje. Estos datos se convierten en señales digitales. Aquí lo importante de esto es que los sensores no toman decisiones, solo envían información y son los encargados de monitorear el proceso en tiempo real. El siguiente funcionamiento que voy a hablar es sobre la transmisión de datos. Esto que se refiere es de que el controlador solicita información, el sensor responde y los datos viajan a través de la red Modbus. En este punto se garantiza integridad mediante verificación de errores y se mantiene una comunicación ordenada. Ya para terminar, el último funcionamiento va a ser la acción sobre actuadores. En este funcionamiento, el controlador procesa la información, toma una decisión y envía una orden a un actuador. El actuador puede ser un motor, una válvula, un relevador o una bomba. Un ejemplo práctico es de que si la temperatura supera un límite, el controlador activa un ventilador. Ok, ahora les hablaré sobre los criterios de selección de Modbus industriales para, de acuerdo a las necesidades de su red. Seleccionar el protocolo adecuado es lo que garantiza tener el 100% de compatibilidad asegurada con los dispositivos, ya que Modbus es así, usado en muchas empresas y de esta manera avala que muchos de los dispositivos son compatibles con esto. Tiene una distancia máxima de comunicación de 1000 metros, lo que lo hace ser muy eficiente en entornos industriales. Tiene 115.200 bits por segundo de velocidad de transmisión máxima para Modbus RTU. Estas características son las que lo vuelven muy eficiente y una particular elección correcta al momento de decidir cuál será el protocolo a usar. Ok, y ahora les hablaré sobre la arquitectura del Modbus. Para empezar, como ya les había comentado, el Modbus se separa en dos roles muy importantes: el rol del maestro y el rol del esclavo. El rol del maestro tiene una arquitectura que permite que el dispositivo, el Modbus, inicia una comunicación con el rol del esclavo. Al momento de empezar esa comunicación, el maestro envía una pregunta al esclavo, que envió principalmente la primera señal que inicia la comunicación, que pide las preguntas. En el momento que el esclavo se enciende, envía una señal al rol del maestro para que le envíe una pregunta específica de necesidades, de alguna pregunta que tenga. Entonces el maestro envía la solicitud de la información que se requiere y el esclavo envía las preguntas para terminar el ciclo de la información enviada. Así se garantiza que el ciclo se concluya, se administre correcta información, ya que es específicamente necesario que la capacidad de respuesta del rol del esclavo
sea eficiente, ya que si no, los datos o la información que se proporcione sería errónea o podría ser un fallo dentro de todo el sistema. Entonces el maestro tiene que proporcionar también preguntas específicas de la información que se requiera. De esta manera mantiene un orden y mantiene que la información que se requiera que sea la exacta. Bueno, ahora les quiero comentar un ejemplo de cómo funcionaría la arquitectura del Modbus, del rol del maestro y el esclavo. Realmente esta es una cosa que ya hemos implementado actualmente, de hecho es una cosa que implementamos en uno de los proyectos que el profesor nos ha puesto. El proyecto en el que nosotros hemos implementado lo del rol del esclavo y el maestro fue en el proyecto del invernadero automatizado con un sistema de riego. Bueno, en ese proyecto nosotros implementamos el rol del esclavo y del maestro, principalmente el maestro como el PLC que recibe la señal de necesidad de instrucciones del esclavo, envía la señal de las instrucciones al esclavo y recibe la información especificada que se requiere. Por ejemplo, en este caso el PLC, el maestro envía las señales y recibe señales del esclavo, que sería por ejemplo los sensores de humedad, los sensores de temperatura, y estos dos enviarían eso al maestro, que ya en su momento activaría las cosas que se requerirían activar, como el ventilador, se activarían las bombas de agua y entonces así se activa cualquier proceso que se requiera, pero sin antes recibir las preguntas del maestro para poder saber si es realmente necesario o lo que es realmente necesario para el sistema de riego. O sea, porque podría ser que la humedad fuera, pues pregunta sobre la humedad, el esclavo le manda señales de que hay muy poca humedad, entonces necesita que la bomba de agua se active para que la humedad se suba, entonces ahora ya activa las bombas de agua, se tira agua y en el momento de que vuelve a recibir esto, vuelve a preguntar, el esclavo afirma que la cantidad de humedad necesaria se cumple, entonces el maestro desactiva eso. O lo mismo con el ventilador, mandando señales de la temperatura, el esclavo manda señales de la temperatura, se requiere, entonces el maestro manda la señal en este caso el ventilador, el esclavo vuelve a hacer la pregunta, el maestro envía la información y así de esta manera pues se repite un ciclo en el cual van activando, desactivando cosas, pero al final siempre se termina consiguiendo la información necesaria. Bueno, profe, a mí me tocaron las aplicaciones del Modbus, ejemplos de aplicaciones de Modbus, como por ejemplo el control de procesos industriales, monitoreo de sistemas de energía, automatización de edificios. Hablaré un poquito de cada uno de ellos. En este caso, el control de procesos industriales, el Modbus permite que se esté llevando un listado, una supervisión, una gestión de los parámetros ya establecidos en las empresas de sus funciones. El monitoreo de sistemas de energía, el Modbus pues también permite recopilar datos en tiempo real que permitan monitorear la eficiencia en cuanto a consumo de energía se habla. Y automatizar el edificio es otro ejemplo de usos que se puede tener en el Modbus. Por ejemplo, el Modbus en el control, la automatización de los aires acondicionados de un edificio de 5 pisos, por ejemplo. El Modbus ayuda a que, por ejemplo, la detección de la temperatura, humedad o congestión dentro de los mismos aires acondicionados de los 5 diversos edificios se esté detectando, y ya pues el Modbus también ayuda a mandar la señal para que tanto aires acondicionados, extractores, alertas, etcétera, se estén activando entre sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora tocaremos las ventajas del Modbus. En el primer punto podemos ver que es la implementación sencilla y rápida. En este caso, pues el Modbus, como ya está estandarizado, hay tantos manuales y hay muchas formas en las que se puede capacitar a un instalador, en este caso en una empresa, para que pues implemente esta herramienta, que en este caso sería el Modbus, en su empresa. La compatibilidad con múltiples dispositivos. El Modbus pues meramente funciona para eso. Como no hay compatibilidad entre muchos dispositivos dependiendo de sus fabricantes, sus lenguajes, entre otro tipo de interferencias que pueda haber entre dispositivos de diferentes, como ya dije, fabricantes, pues el Modbus permite la compatibilidad entre pues, múltiples dispositivos. El siguiente punto pues, son los costos operativos reducidos. El Modbus, como ya dije, al ser algo estandarizado, te permite no tener que estar llevando adaptadores, crear sistemas operativos propios, o estar pues, generando licencias nuevas, o estar encasillando a un solo proveedor de fabricante de tus dispositivos. Pues los costos operativos reducen bastante, ya que puedes irte por lo más económico o por
por lo que más eficiente tanto para tu bolsillo, el bolsillo de la empresa y la eficiencia que se busca dentro de la empresa, pues ya te da un mundo más abierto, ¿verdad? De posibilidades, ya que pues el Modbus pues te permite la compatibilidad entre todos estos dispositivos diferentes, la facilidad de integración, como es que al final como Modbus ya es una interfaz ya estandarizada, pues también el integrarlo dentro de tu empresa ya es bastante sencillo, porque pues ya hay muchas formas de llegar a él y de uno, adquirirlo, dos, instalarlo, tres, saber cómo operarlo. Y el soporte de múltiples protocolos, en realidad cuando adquieres o llegas a dar con el Modbus, pues ya tienes los protocolos de instalación, de programación y ya tienes como un estándar para poder estar utilizándolo. Bueno, y ahora tocaré el punto de las desventajas del Modbus. Como ya se habló, las limitaciones de velocidad de transmisión. Al recopilar datos al recopilar y también mandar datos de diferentes tipos de dispositivos, pues lo que sacrifica al ser un adaptador, por así decirlo, sería la velocidad de transmisión, porque pues también pues tendría que recibir datos de diferentes dispositivos y traducirlos a otros diferentes dispositivos. Alcance limitado serial, el Modbus como aquí también cabería los siguientes puntos: la interferencia de señales largas y estabilidad limitada en red. Al Modbus tener limitantes tanto de velocidad como de rango de distancia y también de aplicaciones, el Modbus como también termina siendo un cuello de botella, porque la información tiene que pasar a través de él. Pues ahí están los problemas de alcance de limitante serial y la transferencia de señales largas. Como ya se dio el punto antes mi compañero Leo, el Modbus también tiene un rango máximo de 1000 metros a partir de su instalación. Y la estabilidad limitada en la red pues también vendría de la mano de las anteriores dos, ya que pues como digo, el Modbus termina dando la ventaja de que termina siendo como un cuello de botella. Entonces tanto cosas como conexiones a ciertas distancias, tanto alámbricas como inalámbricas, pues se verían afectadas por estos mismos puntos que ya han tocado, ¿no? Y pues estas serían las desventajas del Modbus. Bueno, ahora expliquemos un ejemplo sencillo para entender mejor cómo el funcionamiento de los buses de campo dentro del proceso de la industria. Imaginemos que en una fábrica donde se realizan el proceso de embotellamiento de bebidas, en esta línea de producción existen muchos tipos de actuadores y de sensores que trabajan al mismo tiempo. Por ejemplo, hay sensores que detectan si una botella está en posición correcta, sensores que detectan el nivel de líquido y actuadores que controlan las válvulas de motores. Aquí, por ejemplo, un sensor que detecta, pues ya sea si la botella está en su lugar, los actuadores y los motores, ya sea que mueven la banda para moverla del lugar cuando termine de llenarse, y en lugar de conectar cada uno de estos por ejemplo al PLC directamente, usamos el bus de campo. Cada uno de estos dispositivos directamente pues no serviría de mucho porque serían muchos cables, todos se conectan a través del bus de campo. Esto significa que comparten una misma red de comunicación, que sería esta. De aquí tenemos la PC del ingeniero donde trabaja, y aquí pues los PLCs, que ya serían los que nosotros tendríamos de elección. Esto significa que comparten esta misma red de comunicación y permiten enviar y recibir información de manera rápida y organizada. Por ejemplo, en una botella llega a la estación de llenado y un sensor detecta su presencia. Este sensor, digamos, envía la información a través del bus de campo hacia el controlador de sistemas, que normalmente es un PLC, y el controlador recibe el dato, lo analiza y toma una decisión en ese mismo instante, que sería parar con un motor, parar la banda transportadora. Cuando el nivel es adecuado se alcanza, el sensor envía nuevamente una señal. Cuando ya digamos que la botella está llena, otra vez, ahora envía otra señal a través del bus de campo para que llegue al motor y vuelva a avanzar la banda. O el cierre la válvula también controladora que llena la botella. Continúa moviendo la botella hacia la siguiente etapa de proceso, como la de líquido, o sea, ya sea la etiqueta o el sellado de la botella. Todo esto permite que nada más con una simple línea podamos hacer varios procesos y no tengamos que estar conectados todas al PLC.
Todo esto ocurre en un poco tiempo y de forma automática gracias a la comunicación que permite luz de campo, además desde una computadora o un sistema de supervisión, un operador puede ver todo lo que está pasando en la línea de producción en tiempo real. Si ocurre alguna falla con un sensor, ya sea el sensor no midió bien la altura de llenado, o ya sea las válvulas no cerraron bien, deja de funcionar la máquina o la máquina se detiene, el sistema puede detectarlo rápidamente. Este tipo de comunicación hace que los procesos industriales sean más eficientes, más seguros y más fáciles. En la conclusión de todo este video, los luces de campo son una herramienta muy importante dentro de la automatización industrial. Gracias a ello es posible conectar sensores sectoriales además de cada uno en una misma red de comunicación que facilita el funcionamiento de los procesos, el tamaño y la eficiencia de todos estos. Una de las principales ventajas de los buses de campo es que reducen la cantidad de cableado necesario, lo que decía hace un momento, lo que hace que las instalaciones sean mucho más ordenadas y más fáciles de mantener. También permite que la información viaje más rápido entre los dispositivos de uno a otro, lo que mejora la eficiencia del sistema. Además, estos sistemas ayudan a monitorear los procesos en tiempo real, detectan los errores, las fallas o la mayor toma de decisiones automática que mejoran la producción. Esto es muy importante en la industria moderna donde se busca optimizar el tiempo, reducir los costos y mejorar la calidad de los productos. Los buses de campo también forman parte de avance hacia fábricas más inteligentes donde las máquinas pueden comunicarse entre sí y compartir información constante. Esto permite que los procesos sean cada vez más automatizados y precisos, que es lo que buscamos siempre que sean más precisos, más automatizados y pues con una mejor producción. Y esto también nos da una mejor amplitud de mejorías, ya que pueden ser todavía más chiquitos los cableados, o sea, todavía es más organizado, es mejor para la industria, gastar menos, más fácil de mantener. Por esta razón, conocer cómo funcionan los buses de campo y entender su importancia dentro de la industria 4.0 por cualquier persona que estudie o trabaje en el área de mecatrónica, automatización, electrónica, mantenimiento industrial, como nosotros que trabajamos en mecatrónica. Es mucho mejor saber esto, pues no saberlo y llegar en ceros. En resumen, los buses de campo no solo facilitan la comunicación entre los dispositivos, como lo acabamos de ver, que del PLC, de la PC hacia el PLC, mejora mucho más y puede controlar varias entradas y salidas, sino que también ayuda mejor el control de ya sea el operador quiera hacerlo más rápido, de detenerlo o ver lo que está pasando, y la eficiencia y el desarrollo de la industria actual. Eso significa que al pasar el tiempo también nosotros mejoraremos como industria al tener más accesibilidad a a toda esta facilitación de la industria. Esto es lo que veremos hoy y pues muchas gracias por el video.